Buenas tardes, mi nombre es Jessica Marcela Hernández Restrepo, pertenezco al SEAD de Ibagué en la zona sur. Estoy en licenciatura en matemáticas último semestre y a continuación voy a hacer la exposición del microproyecto que yo propuse. El microproyecto tiene como nombre la evaluación formativa como base en la enseñanza de las matemáticas. Bueno, el objetivo de nosotros como maestros siempre será y siempre va a apuntar a la educación de calidad. Y eso implica muchas cosas. Eso implica empezar por cambiar estrategias y metodologías en las estrategias de enseñanza y aprendizaje de los estudiantes en el área en el que estemos. Por ende, pues nosotros tenemos que buscar la manera y buscar la forma de planear, no para nosotros, sino para los niños, para los estudiantes, puesto de que ellos vienen con mil cosas en la cabeza, con mil necesidades, con trayectorias diversas, no todos aprenden de la misma manera. Entonces hay que buscar estrategias diferentes. Tenemos que dejar la clase magistral de un lado y empezar a hacer algo que en muchos casos no se quiere hacer, que es cambiar las prácticas educativas, mejorarlas, globalizarlas, actualizarlas a las generaciones que estamos recibiendo hoy en día en las aulas de clase. Bueno, yo hice la práctica desde el 2021 en la Escuela Normal Superior de Ibagué, un colegio público grande de la ciudad de Ibagué, en el departamento del Tolima, como ustedes pueden ver en el mapa que se presenta aquí, queda en la comuna 3, está rodeada de barrios como La Granja, San Simón Parte Baja, Gaitán, Viveros, Antonio Nariño, La Esperanza, Fenalco, pero también, bueno, ahí es la gran mayoría de los estudiantes, en un 80% los estudiantes son de esos barrios. Carmen Sarrocha, que es un poquito más alejado, pero está dentro de la comuna. Y el otro 20% hacen parte de barrios alejados, puesto que por ser un colegio público, de ser un colegio grande, pues tiene buena cobertura y fuera de eso, como es bien sabido, la Escuela Normal Superior de Ibagué y todas las normales a nivel nacional son eh, formadoras, formadores, ¿sí? Tienen en su base disciplinar formar maestros. Entonces eso da una ventaja para el trabajo sí, el trabajo para la vida porque nos está dando la oportunidad de ser maestros. Es más, yo soy egresada de la normal superior. Los estudiantes de este colegio son estudiantes de estratos 1, 2 y 3, más o menos clase media, y yo hice la práctica bueno, el proyecto lo desarrollé con los octavos, con el grado octavo, estudiantes entre los 13, 14 y 15, 16 años, una etapa un poco compleja a los adolescentes porque a ellos hay que, más que a los niños en edad infantil, a ellos hay que saberles llegar porque ellos ya, muchos de ellos se creen adultos. Bueno, a raíz de todo lo que yo observé durante el 2021, 22, 23, yo planteé el siguiente problema de investigación de la siguiente manera. Causas que ocasionan el bajo rendimiento académico y la falta de interés en la clase de matemáticas de los estudiantes de grado octavo de la Escuela Normal Superior de Ibagué. ¿Por qué esta? Porque durante la observación noté que era de las clases que menos les gustaba, a pesar de que el profesor era muy, sabía cómo llegarles, pero no era que les gustara la clase y fuera de eso los resultados en matemáticas eran pues muy bajos. Entonces, a raíz de eso pues observando muchas veces los boletines, las notas de los profesores, del profesor de matemáticas específicamente, yo me di cuenta que es de las áreas que más bajo rendimiento académico presenta. Entonces, a raíz de todo eso, yo formulo el problema de la siguiente manera o con la siguiente pregunta. ¿Cómo una estrategia de enseñanza y aprendizaje basada en la evaluación formativa mejora el rendimiento académico en el área de matemáticas de los estudiantes de grado octavo de la Escuela Normal Superior de Ibagué? Entonces, así lo planteé porque para buscar las causas, pues con entrevistas, con encuestas, yo podía encontrar fácilmente las causas del problema, ¿sí? Pero ahora tengo que buscarle una solución. Bueno, el objetivo general del microproyecto es mejorar el rendimiento académico en el área de matemáticas mediante una estrategia de enseñanza y aprendizaje basada en la evaluación formativa en los estudiantes de grado octavo de la Escuela Normal Superior de Ibagué.
como lo decía anteriormente, una estrategia de enseñanza-aprendizaje porque pues es la forma más práctica de mejorar el rendimiento académico. Pero ¿por qué la evaluación formativa? Porque la evaluación formativa tiene una característica que no tiene la evaluación sumativa y es la retroalimentación de las actividades. Cuando yo planeo la secuencia didáctica basada en la evaluación formativa y las herramientas que me ofrece, tales como el ticket de salida, las tarjetas ABCD, eh, bueno, preguntas abiertas que respondan, por ejemplo, en papelitos de colores, luego pegarlos en el tablero o en una cartera para saber presaberes. Cuando activo los presaberes y hago la retroalimentación, estoy generando en ellos el poder, por ejemplo, decir, bueno, estoy bien en esto, estoy bien mal en esto, tengo que mejorar sin necesidad de ir a una evaluación o de encontrar una mala nota en su cuaderno o en su planilla de notas. Además, si yo hago la retroalimentación en la clase y dejo una tarea para la casa, ellos ya van con las dudas más claras y no como llegaban muchas veces, que llegaban sin tareas porque no entendían. De esto tengo tres objetivos específicos. Identificar las principales causas que ocasionan en los estudiantes de grado octavo de la Escuela Normal Superior de Ibagué el bajo rendimiento académico y la falta de interés en la clase de matemáticas, que eso con la encuesta del docente y la caracterización a los estudiantes lo pude detectar. Hay factores como el económico. Hay niños que si desayunan no almuerzan porque pues así como hay niños de estrato 3, hay niños de estrato 1. ¿Sí? Pues como es un colegio público, ya no hay eh, niños de clase alta. Entonces, pueda que los haya, pero en su gran mayoría son niños clase media, clase baja, que si tienen para un almuerzo no tienen para una cena. Entonces, eso puede ser. Ahí habían estudiantes que estaban pasando por proceso de separación de los papás. La situación familiar también los afecta mucho. Pero hay algo en lo que coincidieron todos los estudiantes y es la falta de habilidades de comprensión del área y lo que les decía, que se iban para la casa con el tema nulo y no hacían las tareas. Entonces, por ende, llegaban a la evaluación y tampoco respondían porque pues era muy complejo para ellos. Entonces, si algo hay como factor súper importante en el que todos consideran es la falta de habilidades, comprensión y de capacidades en el área de matemáticas. Segundo, implementar una estrategia de enseñanza y aprendizaje basada en la evaluación formativa para el mejoramiento del rendimiento académico en el área de matemáticas de los estudiantes del grado octavo de la Escuela Normal Superior de Ibagué, que es realmente el desarrollo de la propuesta que ahorita les contaré. Y el último, analizar el impacto de la estrategia de enseñanza y aprendizaje basada en la evaluación formativa para el mejoramiento del rendimiento académico en el área de matemáticas de los estudiantes del grado octavo de la Escuela Normal Superior de Ibagué. Bueno, en el marco teórico tengo estos tres postulados. Para Navarro, 2003, el rendimiento académico se puede estudiar desde dos enfoques diferentes e importantes, el esfuerzo y la habilidad, donde el esfuerzo no solo asegura el logro, por ende la habilidad se convierte en un factor importante, que es lo que yo les hablaba anteriormente. Cuando no hay habilidad, por más esfuerzo que haya, o sea, el estudiante se puede esforzar por entender, pero si no hay una habilidad, no hay una competencia, ahí no pasa nada. Por más que se esfuerce, no va a poder dar resultados. Entonces, el esfuerzo y la habilidad hacen parte del rendimiento académico. El segundo es, según Cortés y Palomar, el rendimiento académico es la nota promedio que los educandos alcanzan durante todo el año escolar. Realmente nosotros medimos el rendimiento académico de los estudiantes es por las notas que tienen durante los 4 periodos académicos y pues al finalizar el promedio queda la nota final. Entonces los muchachos realmente están trabajando por una nota y no por aprender. Entonces, pero eso dices Cortés y Palomar. Para la educación, el rendimiento académico es simplemente la nota, el promedio que sacan a final de año. Y en la última, escriben, usó los términos de evaluación formativa y evaluación sumativa para hacer una distinción entre los dos roles que tiene la evaluación en educación. Bueno, la evaluación formativa nos permite retroalimentar, nos permite detectar en el momento quiénes van al ritmo de aprendizaje y quiénes no, y a dónde debo cambiar la estrategia para poder llegarle a los que no han podido entender. Y la sumativa pues me da la nota final para poder definir cómo va el rendimiento académico de los estudiantes. Bueno, el enfoque de esta investigación es cualitativo, puesto que en base a observaciones, encuestas, entrevistas, yo puedo detectar un problema y puedo dar una solución, una posible solución, porque pues es el problema que yo propongo pues es muy complejo, ¿no? Es algo a nivel, yo creo que mundial. En todos los colegios del mundo existen estudiantes con bajo rendimiento académico y no solamente en matemáticas, sino en áreas como inglés, castellano, física, química.
Entonces, dar una posible solución, una posible, de pronto, logrando de a poquitos un buen impacto, se logra mitigar de alguna manera la problemática que hay en las instituciones educativas. En el proceso metodológico se plantearon 9 fases. La fase 1, la selección de la población en la muestra, pues que es la Escuela Normal Superior de Ibagué, los estudiantes de grado octavo. En la fase 2, la entrevista que se le hizo al docente. En la fase 3, la encuesta a los estudiantes, que es la caracterización, pues para yo saber ellos qué pensaban del rendimiento académico. La fase 4, observación participante de algunas clases para observar cómo era la clase o las estrategias planteadas por el docente. La fase 5, pues con el docente llegué a un acuerdo de qué temas iba a tratar en las secuencias didácticas. En la fase 6, el diseño y planeación de las clases, o sea, la planeación de las secuencias didácticas. En la fase 7, pues ya hice la inmersión totalmente al aula y hice la inmersión totalmente al aula y pues desarrollé las clases con los estudiantes. En la fase 8 les hice la evaluación a los estudiantes para saber qué pensaban y sin embargo el ticket de salida también tiene una opinión de ellos, de la clase, de las secuencias didácticas y pues análisis y resultados, que es la fase 9, que es lo que estoy haciendo en este momento. También se planteó un cronograma. La fase 1 se iba a desarrollar en febrero. Se desarrolló pues entre la última semana de febrero y la primera de marzo. La fase 2, entrevista focalizada, se hizo en marzo. Lo mismo la encuesta a los estudiantes se hizo en marzo. La observación de las clases, marzo y abril. La fase 5 fue en marzo, que él pues para poder empezar. En la fase 6, que fue el diseño, en abril. La aplicación en abril de las secuencias. La evaluación en mayo y el análisis en mayo. Bueno, este es un formato de secuencia didáctica, es un formato que me ofreció la universidad en un curso antes y me gusta porque tiene los 3 momentos más importantes de la clase, el saber conocer, el saber hacer y el ser, que sería el momento de exploración, el momento de estructuración y práctica y la transferencia y valoración, que en últimas pues son los momentos de la clase que pide pues el Ministerio de Educación. Estaba basado en los estándares básicos de matemáticas, los DBA, tiene un eje temático, los aprendizajes, toda la parte introductoria de una planeación, de una secuencia didáctica, tiene los saberes y la planeación como tal, que está en esta parte de la secuencia. En esta se trabajó un dominó algebraico como activación del presaber, para saber, porque esta secuencia didáctica es de expresiones algebraicas, o sea, lo primero que se ve en la álgebra, que es reconocer una expresión algebraica. De aquí se desglosa el valor numérico, partes de las expresiones algebraicas, el valor absoluto, valor relativo, y se trabajó hasta suma y resta de polinomios mediante el juego, mediante la evaluación formativa, porque se trabajó las tarjetas ABCD, se trabajó el ticket de salida, se trabajó trabajo colaborativo, se hizo la estructuración de la clase, donde se les explicó todo lo que tiene que ver con la expresión algebraica, cómo se suman, bueno, en fin, en cada secuencia. No las puse todas porque pues me pareció muy extenso, pero ese es el formato que se manejó y en casi toda la activación de presaberes era un juego. Bueno, aquí como ustedes pueden ver, el trabajo colaborativo, el juego del dominó, trabajo basado pues en la activación de presaberes, todo en cuestión ¿qué? De la evaluación formativa. Bueno, con respecto a las secuencias didácticas, noté que había una mejor atención, les gusta trabajar en grupo, les gusta estar preguntando, les gusta así. Se distrajeron muy poco y fuera de eso hubo más participación de la que normalmente hay en una clase magistral. Entonces, ahí pienso yo que está radicando como el problema. Los profes seguimos trabajando con la clase magistral, yo hablo, ustedes escuchan y dejo la tarea ya.
Bueno, frente a los resultados que obtuve, yo hice una encuesta con las siguientes preguntas. La primera es: las clases orientadas por la docente en formación fueron innovadoras. En la mayor sale sí, que es el 97%. La segunda es: las clases orientadas por la docente en formación fueron apropiadas al tema. Sí, la mayor, que es la parte azul. El desarrollo de las clases sirvió para fortalecer el aprendizaje, es una de las más importantes. Sí, que es el 82%. Recuento de la preparación de la clase fue excelente. Sí, la mayor cantidad. Las clases orientadas cumplieron su propósito. En el 82% piensa que sí. Se logró desarrollar los temas propuestos en las clases. Sí. Y la última: me gustaron las actividades propuestas por la docente en formación, no tanto la clase como tal, sino las actividades que se realizaron en el juego del dominio algebraico, eh, el, el otro juego de potenciación, las clases como tal, las actividades en grupo, y pues todo iba enfocado en las pruebas a ver para el manejo, sobre todo el manejo de las hojas respuestas, que todavía se les dificulta un poquito a los estudiantes. Entonces, aquí en los resultados de la evaluación, o sea, en los resultados de la evaluación de las secuencias, puedo determinar que más del 80% de los estudiantes logró una mejor concentración, logró estar más cómodo, logró entender el tema. ¿Cómo lo logré? Porque yo estuve presente en muchas de las evaluaciones que le hicieron a los estudiantes, y ellos, en los temas que estuvieron conmigo en las secuencias didácticas, tuvieron una mejor comprensión, mejor agilidad. Entonces fueron puntos a favor para ellos porque lograron desarrollar los ejercicios mucho mejor y les fue mucho mejor en la evaluación de matemáticas. ¿Por qué? Porque además de las evaluaciones, o sea, como yo tenía contacto directo con ellos se acercaron de manera verbal, me hicieron saber que ellos sentían que las explicaciones dadas por mí habían sido pues de ayuda para la evaluación en muchos de los casos, y en muchos de ellos que tal vez iban así un poquito regular en el periodo académico, esas notas que tuvieron conmigo y la nota de la evaluación pues les ayudó a subir, y en algunos casos a pasar la materia en el periodo. Bueno, antes de dar las conclusiones, quiero comentar pues el impacto que tuvo fue bueno. Los estudiantes quedaron pues como con un aprendizaje más sólido. El docente también quedó bien a gusto con el desarrollo de las secuencias, y generó un impacto porque de una u otra manera mejoraron las notas que tenían en el área de matemáticas. Trabajos futuros, muchos, porque el tema no es solamente de matemáticas, el tema puede ser de cualquier área. Entonces se puede tomar el microproyecto para trabajarlo en castellano, en física, en química, en cualquier otra área del conocimiento, y inclusive en cualquier otro grado, porque de todas maneras la secuencia didáctica se puede aplicar en primaria, en la básica y en la media. Entonces es un proyecto que puede abarcar cualquier grado, cualquier área. Entonces, frente a las conclusiones, las clases de matemáticas didácticas, innovadoras y creativas son mejor recibidas por los estudiantes que las clases magistrales. El juego debe ser parte fundamental del proceso de enseñanza-aprendizaje en el área de las matemáticas, porque a ellos hay que enseñarles que jugar no es solamente salir a correr, jugar fútbol o una ronda. Jugar también es un juego de mesa, dominó, ajedrez, en fin. Se deben planear y desarrollar nuevas e innovadoras estrategias de enseñanza de las matemáticas para así poder motivar a los estudiantes a aprender matemáticas. Recordemos que estamos en la era de los influencers, y hay que, por el lado del uso de las TICs, desde que se pueda, empezar a innovar las clases. Como docentes debemos entender la investigación como un proceso fundamental a la hora de enseñar, ya que a partir de las problemáticas que se nos presentan en el aula de clases se logran desarrollar muchos proyectos de investigación. Bueno, con el desarrollo de la propuesta se logró tener la atención de los estudiantes, y con ello se logró el interés por la clase. Los estudiantes que fueron participantes de las secuencias didácticas planteadas por la propuesta pedagógica mostraron interés por participar, por jugar, y asimismo expresaron que se les facilitó comprender los saberes.
y desarrollar las clases pensando en las necesidades e intereses de los estudiantes va a contribuir no solo al proceso de enseñanza y aprendizaje, sino que también a la formación integral del ser humano. Hay que recordar que hoy en día se habla mucho de formación integral y de cómo nosotros podemos no solamente formar profesionales, sino seres humanos que propendan y que le aporten a la sociedad. Muchas gracias.